2, 3. Cordial saludo. Este es una presentación del trabajo de modelo de vida útil del concreto armado según Tutti y Helen. El trabajo es para la materia patología del concreto y lo presentamos Rafael Arbey Cerquera Manchola, Sebastián Pacheco López y quien le habla, Jorge Andrés de la Cruz. Siguiente. Análisis de la durabilidad. El modelo que vamos a mirar es el modelo de vida útil del concreto armado según Tutti, en primer lugar, y después, según el brasileño, Helen. Siguiente. El objetivo de la presentación de esta exposición está dividido en tres partes. Primero, fundamentos teóricos, donde vamos a mirar los dos modelos de Tutti y Helen. Vamos a mirar también una parte de cómo estos modelos bifásicos impactan en el diseño inicial de la mezcla. Y vamos a ver algo de la normatividad que nos atrae esta exposición. Siguiente. Contexto general. El deterioro del concreto armado. A pesar de su robustez, las estructuras del concreto armado están sujetas a un deterioro progresivo a lo largo de su vida útil. ¿Qué es la vida útil del concreto de una estructura? Es el tiempo durante el cual las estructuras de concreto reforzado mantienen las condiciones de servicio, seguridad, durabilidad previstas en su diseño. Esto depende de algunos factores, como son la humedad, los cloruros y el dióxido de carbono que atacan a las estructuras. Comprender este proceso es vital para el diseño ingenieril, permitiendo la formulación de estrategias que garantizan estructuras más durables, funcionales y seguras. Siguiente. Concepto de la vida útil. La vida útil de una estructura es el lapso durante el cual puede mantener su desempeño original y seguridad sin requerir intervenciones, reparaciones o mayores costos. Iniciemos teniendo en cuenta estos dos conceptos. La calidad del concreto o la vida útil de una estructura depende de la calidad del concreto y este depende también de la relación de su permeabilidad, relación agua-cemento y el control de las fisuras. Por otro lado, también el recubrimiento que se tiene de la estructura hacia el acero, es el espesor del recubrimiento que funciona como la primera barrera física contra los agentes externos. Por último, estos modelos tienen que ver con el ambiente y el mantenimiento que se le realiza a las estructuras, ya que depende del nivel de agresividad del entorno y la periodicidad del mantenimiento preventivo. Siguiente. En primer lugar, miraremos el modelo bifásico de Tutti. Tutti fue un investigador que inició con un modelo de conceptual fundamental para el deterioro del concreto debido a la corrosión del acero. Su propuesta es la base de la ingeniería de durabilidad moderna, al dividir el proceso de degradación en dos fases. La primera es la iniciación, TSUI, tiempo inicial, y la segunda, la propagación, tiempo de propagación. La sumatoria de estas dos nos da la vida útil teórica, puede decirse, de una estructura. Siguiente. Fase 1. Vamos a ver el modelo de Tutti. Esta etapa representa el tiempo de la estructura previo al inicio de la corrosión. El foco está en el transporte de la masa. Este modelo plantea el hecho de el daño que puede entrar al hierro, el tiempo del daño que le puede entrar al acero de refuerzo. Empezamos con una protección pasiva. El concreto tiene una protección que evita que entre la humedad y los demás factores agresivos que le pueden dañar el acero. Esta protección pasiva depende del ambiente.
El ambiente alcalino del concreto crea una capa protectora de óxido, capa pasiva, alrededor de la armadura del acero. ¿Qué pasa? Que esa capa pasiva se deteriora y empieza una penetración lenta de los agentes que dañan el acero. Estos agentes agresivos, sobre todo los cloruros y el dióxido de carbono, penetran el concreto por difusión o migración. Lentamente van ingresando desde el exterior hasta llegar al acero. En el momento que entran al acero se realiza una ruptura de la pasividad. La fase finaliza cuando la concentración de cloruros alcanza el umbral crítico en la superficie del acero o cuando el dióxido de carbono ha reducido el nivel pH al nivel de armadura. Hay una carbonatación. En el momento que llega al acero ha perdido su pasividad, como ya lo dijimos, y entra a la siguiente fase. Siguiente eje. Muchas gracias, compañero. Buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Rafael Arbey Cerquera Manchola y yo les realizaré la continuación de la presentación, lo que corresponde seguidamente a la etapa de propagación según el modelo de vida de las estructuras de Tutti. Entonces, la fase 2 es la etapa de propagación. Es el periodo de propagación, es cuando el daño visible y estructural comienza a manifestarse, afectando la funcionalidad y seguridad de las estructuras. Se manifiesta inicialmente en la corrosión activa, que una vez rota la pasividad, se inicia la reacción electroquímica de la corrosión, resultando en la forma de óxidos de hierro. Se generan consigo expansión, es donde los óxidos ocupan un volumen mayor que el acero original, incluso hasta 6 veces su tamaño inicial. El daño estructural. Esta expansión genera tensiones internas, llevando a fisuraciones, deslaminaciones y finalmente el desprendimiento del recubrimiento. Como consecuencias, se tiene la reducción de la sección útil del acero, la pérdida de la adherencia con el concreto y la disminución de la capacidad estructural de la pieza. Entonces vemos aquí la etapa de propagación, que es cuando ya se empieza a ver afectada la estructura, el elemento estructural, en donde vemos que ya perdió su capacidad de resistencia de afectación al pasar lo que es la etapa inicial o la fase inicial, la fase pasiva. Aquí en esta fase de propagación es donde los aceros se empiezan a ver afectados, se empiezan inicialmente a presentar la oxidación, que con mayor tiempo, mayor exposición a los ambientes, a los niveles de los ambientes, se empiezan a manifestar lo que son las laminaciones, el cambio de volumen, y automáticamente el cambio de volumen genera una afectación en la adherencia del concreto al acero. El acero, en el momento en que empieza a corroerse, se empieza a expandir y a desprender, eliminando inicialmente sus láminas moleculares superiores hacia su interior, y este desprendimiento o laminación del acero genera una pérdida de adherencia del concreto que se va produciendo en una carbonatación. Y esta carbonatación, como resultado, se tiene el desprendimiento de material, en este caso el recubrimiento del acero, desprendimientos de concreto, desprendimientos de acero, y a la final esto incide en la pérdida de la capacidad portante, porque pues como sabemos,
Los concretos son excelentes sometidos a las compresiones, pero a las tensiones no. Y es allí donde se apoya en el acero. Y cuando el acero empieza a perder también su capacidad de resistencia, pues es donde vemos la afectación grave en un elemento estructural, llegando al punto a perder su capacidad de carga, su capacidad de resistencia, finalizando en un suceso trágico que ya lo que sería el colapso, el colapso del elemento inicialmente, que se puede desencadenar en el colapso de la estructura. Aquí tenemos la gráfica, la representación gráfica del modelo de Tutti. El modelo se visualiza típicamente como una curva de diseño en función del tiempo, que claramente se delimita en dos fases. Tenemos la fase que es la inicial, donde se considera que la estructura, el acero, se encuentra en un estado pasivo. Posteriormente, pues se viene lo que es la etapa de propagación. Entonces, en esta curva podemos ver, se presentan dos situaciones en esta misma gráfica. La primera situación hace relación del tiempo con la corrosión o el daño de los elementos de acero. En la primera fase es donde inicia la afectación. Hasta aquí se tiene, hasta aquí se tiene un comportamiento normal del elemento que no tiene ninguna afectación. A partir de este punto, que es donde empieza la segunda fase, ya se empieza a tener un deterioro del acero y a mayor tiempo, mayor deterioro o degradación. ¿Qué sucede? Llega a la segunda estado, situación. Esta es bien crítica donde se presentan fisuraciones de los elementos estructurales. Las fisuraciones se dan inicialmente por cambios en el volumen del refuerzo, en este caso el acero, y al haber estos cambios empieza a deslaminar, degradar, perdón, el acero y se empieza a perder la resistencia. Luego venimos la degradación inaceptable. Por aquí tenemos el desprendimiento del recubrimiento, lo que hace referencia a la carbonatación también, desprendimiento de concreto, de recubrimiento del acero. Aquí tenemos la degradación límite. Y por último, lo que es la degradación máxima admisible, terminando en el colapso del elemento. Por otra parte, tenemos lo que es el mismo tiempo, pero en esta vez en función de la capacidad portante, o mejor, capacidad portante en función del tiempo. A mayor tiempo, se va perdiendo la capacidad portante dada pues las situaciones anteriores. Esta es la unión esta gráfica es la unión de las dos teorías de Tutti. La parte superior es la teoría de Tutti, la parte inferior la teoría de N. Entonces, combinando estas, el N básicamente tomó la misma conceptualización de Tutti, pero le agregó otros conceptos y otros componentes para tener una mejor eh, teoría, diseño, manejo y mantenimiento de los elementos. Entonces, el N, ¿qué presenta? Mantiene la misma idea de Tutti, que es la relación entre el tiempo pero él en este caso es con la capacidad portante. Él realiza tres fases, o mejor, una cuarta, en cuatro fases. La primera, pues igual lo que es la fase inicial o de estado pasivo, y ya la segunda, lo que es la fase de propagación, y entre esta presenta una tercera que va
hasta un intermedio de la segunda fase, la tercera fase que es el concepto de la vida útil del elemento y el cuarto que es la vida residual. Aquí yo quiero hacer como un aporte muy personal con relación entre estas dos, y es que presenta Tutti aquí que la degradación inaceptable del elemento es posterior a la fisuración. Sin embargo, esta coincide con la capacidad inaceptable también del N. Yo hago una pequeña observación. En lo personal, considero que esta línea de capacidad inaceptable, yo considero que debería estar localizada sobre este punto de fisuración, porque es que en el momento en que ya se fisura un elemento, ya hay una inaceptabilidad. No sé si está bien dicho. Me disculpan si esa palabra no es adecuada. El tema es que desde que se fisuren los elementos ya hay una inexhaustibilidad de los elementos porque no se diseñan para que se fisuren. Los elementos nunca, bueno, se tienen unas fisuras eh, hasta cierto punto permisibles, pero creo que no es lo adecuado que se estén fisurando. Por eso, desde un concepto personal, me parecería que estuviera mucho mejor esta parte inaceptable en el punto de la fisuración de la gráfica de Tutti. Ya ustedes y mis compañeros y los que están viendo esta presentación, incluso nuestro docente podrá tener otras apreciaciones o incluso me podrá corregir si estoy equivocado, pero es básicamente lo que yo percibo. Bueno, continuando, tenemos aquí lo que es el aporte de Paulo Helene. Él básicamente tomó la teoría y los conceptos de Tutti y los complementó, en los cuales le agregó lo que son diseños por durabilidad. Entonces, el ingeniero brasileño Paulo Helene tomó el modelo de Tutti y lo transformó en una herramienta práctica de diseño, crucial para la ingeniería estructural moderna. El modelo aplicado. Helene no solo reconoce las fases de iniciación y propagación, sino que formaliza el concepto de diseño por durabilidad, obligando al ingeniero a considerar parámetros de servicio desde el inicio del proyecto. Variables de exposición, clasificación del ambiente agresivo, mantenimiento planificado, integración de inspecciones y reparaciones preventivas, desempeño esperado, definición clara de la vida útil del proyecto requerida. Su trabajo permite optimizar la composición del concreto y el espesor de su recubrimiento, asegurando la vida útil del servicio sea alcanzada. Entonces, el modelo que presenta el N, además de la teoría, él lo lleva más a la práctica, agregándole otros conceptos, otras variables, como por ejemplo la consideración también en el diseño de lo que son los ambientes, la exposición a los ambientes y los niveles de exposición, porque es diferente tener una estructura, por ejemplo, en una zona donde no hay contaminación. Ejemplo, un pueblo relativamente pequeño, donde no hay industrias, no hay, la contaminación es nula, que compararla en una ciudad de desarrollo donde hay industrias, donde hay vibraciones, donde hay gases, donde hay quemas, hay cambios de ambientes bruscos. Otro ejemplo lo tenemos, estructuras que están en contacto o en ambientes marinos.
Es muy diferente tener una edificación en un pueblo, en una región tropical, que tener una edificación en un ambiente marino, cerca a la playa o incluso en contacto directo con el agua de mar, lo que son, por ejemplo, los muelles. Sabemos que las aguas marinas, las sales marinas son bastante agresivas para las estructuras y es allí donde se tienen que considerar mayores recubrimientos en los elementos estructurales, menores relaciones de agua-cemento, inclusión de aditivos, impermeabilización de las estructuras para prevenir la afectación de las estructuras, en especial los aceros de refuerzo. Em, bueno, básicamente ese es el ejemplo. El tema de los mantenimientos planificados. El NL incluye en los modelos lo que es el mantenimiento y el cual resulta ser supremamente importante, eh, planificarse desde la etapa de diseño, su construcción y su uso. Em, Como ejemplo, yo puedo aportar, he tenido la experiencia de ser contratista en uno que otro proyecto y yo acostumbro, cuando termino mi obra, presentar además de los informes, resultados de laboratorio y al final actas, acostumbro a presentar también manuales de uso y funcionamiento. Y en estos manuales hago mis recomendaciones para el buen uso y el buen desempeño de la obra. Ejemplo, el repinte de los elementos metálicos, porque la pintura es básicamente la prolongación de la vida útil del elemento metálico. Eh, Cuando tenemos elementos mecánicos, lo que es también ejemplo, un parque infantil, un parque biosaludable. Una recomendación, la lubricación de los elementos, de los puntos de rotación, de los elementos que tienen fricción, una buena lubricación, el engrase, todo esto asegura y asegura la durabilidad y la estabilidad y calidad del elemento y la funcionalidad. Entonces vemos que también lo que es el N empieza a vincular en los proyectos desde la etapa de diseño y construcción, considerar lo que son las etapas de mantenimiento de las estructuras, ya sea por reforzamiento, ya sea cuando alcanzan su vida útil de diseño. Ejemplo, una edificación se diseñó con 50 años, para 50 años. Cuando se esté alcanzando ese periodo de vida de los 50 años, la estructura muy seguramente se podrá seguir utilizando, dependiendo de su estado y si presenta algún grado de afectación, pues hacer unos reforzamientos estructurales o rehabilitaciones o mantenimientos donde se pueda recuperar esa estructura y ofrecer, que sea puesta en servicio por un nuevo periodo de vida. Bueno, continuamos. Tenemos entonces lo que es el modelo del N, una visión práctica de la durabilidad, definición de niveles de desempeño, inclusión de mecanismos de deterioro, estrategias de mantenimiento integral y es básicamente lo que se estaba comentando ahora, la definición de niveles de desempeño, los mecanismos de deterioro, la consideración de los agentes contaminantes, eh, los, eh, los grados de afectación que tiene cada contaminante, gases, aguas, vibraciones,
sobrecargas, todos los agentes que puedan afectar la estabilidad de una estructura. Esta ya es básicamente la comparación de las dos teorías de Tutti y de Helene. Entonces, Tutti se enfoca en la teoría y en el concepto. Helene fue más allá, cogió la teoría y el concepto que dio Tutti, pero lo amplió en temas prácticos y aplicados. En las fases, pues Tutti presenta lo que es la fase inicial y de propagación. Helene las extiende agregando las fases de mantenimiento. Tutti en las metas es describir el deterioro, mientras que el N es gestionar la durabilidad y la vida útil, prolongando el servicio de la estructura. Y en las aplicaciones, Tutti se concentra en lo que es la investigación y fundamento, mientras que el N en el diseño, mantenimiento y rehabilitación para prolongar la vida útil de la estructura. Entonces, como una conclusión, Tutti es más teórico, el N es más práctico. Bueno, compañeros, aquí finalizo mi intervención y continúo cediendo el uso de la palabra a mi compañero, que voy a continuar aquí con la otra fase, ya lo que es la integración y durabilidad con relación a la NSR10. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por tu aporte. Mi nombre es Sebastián Pacheco, soy ingeniero civil y a partir de este momento les voy a estar hablando un poco de la relación que tienen las normas hoy actuales, en nuestro caso, nuestro reglamento colombiano de construcción sismorresistente, NSR10, con los principios de Tutti y Helen, además de otras fuentes que se relacionan mucho con las consideraciones que tiene el reglamento hoy para incorporar requisitos de obligado cumplimiento. En la norma sismoresistente, por ejemplo, en el título A, que nos habla de los requisitos generales de diseño para garantizar la estabilidad y la respuesta adecuada de la estructura ante eventos sísmicos. En este título y en los demás, la NSR10 siempre tiene en cuenta los principios básicos de concreto de buena calidad, recubrimiento y vida útil, porque de acuerdo al tiempo que queramos tener de servicio, es como se diseña. Entonces, estos conceptos, que teniendo en cuenta que Tutti fue pionero en esta investigación, nos podemos dar cuenta que fue importante su investigación, ya que al ser el pionero y tener todas estas teorías integradas en nuestras normas y también en nuestra forma de construir, muestra que dio un gran avance para la construcción. En la NSR10 también tenemos el título B, que nos habla de cargas estructurales, y en este caso, tocando el tema de nuestro compañero anterior, el ingeniero Rafael, que nos decía que las fisuras, al estar fisurado una estructura, ya debería terminar su vida útil. Precisamente aquí debatiendo un poco con él, en la NSR10 tenemos que pueden haber por cargas ciertas fisuras en elementos que son normales. Obviamente son fisuras muy pequeñas,
y digamos, si hablamos ya de las fisuras que aparecen luego de mucho tiempo de uso por las cargas vivas y muertas que tenga la estructura, al final siempre de su vida útil van a salir fisuras, pero de acuerdo con lo que nos aportaba Belén, eh, podemos ver que esos pequeños defectos que van saliendo con el tiempo en las estructuras se pueden llevar con mantenimiento de forma de que sea seguro todavía su uso, y por eso podemos tener estructuras con vida útil después de empezar a presentar fisuración, porque son cosas que se dan en la etapa de propagación del modelo de Tutti, y sabemos que aunque en la etapa de propagación ya se empiezan a presentar mecanismos de deterioro, no siempre quiere decir que desde ese primer momento ya la estructura no puede ofrecer un servicio seguro todavía. El título C de concreto estructural es el que más se relaciona con el modelo, porque aquí ya nos hablan directamente de cómo debemos diseñar un concreto, el recubrimiento, la porosidad que va a tener el concreto, que eso depende ya de la relación agua-cemento y también puede ser de aditivos. Todo esto basado siempre en lo que proponía Tutti, que un concreto de buena calidad debía ser poco permeable y, y garantizar ese estado de pasividad en el acero que cuando estamos en la etapa inicial. Compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poco hablando profundizando de lo que propone Ellen, también tenemos otra enciclopedia, otro libro, que es el de Broto 2006, que habla de patología y reparación. Esta viene siendo la enciclopedia de la patología en construcción, que es básicamente un recopilatorio de, de muchas patologías, sus causas, y viene acompañado de mucha experiencia en campo, que precisamente por eso es un recopilatorio, es algo más práctico, más parecido a lo del ENC, pero digamos mucho más amplio en todo lo que abarca, porque digamos es una enciclopedia que recopila muchos casos, por eso es, digamos, bastante importante lo que aporta Broto, parecido a lo del ENC, que propone técnicas y metodologías para la rehabilitación. En Broto también nos hablan de mecanismos de fisuración y también reparación superficial y profunda. La siguiente diapositiva. Puntualmente, algo en lo que aporta Broto y también se relaciona mucho con el modelo de vida útil de Tutti es en la calidad del material. También dándonos cuenta que se relaciona mucho con la norma. Broto nos da unos factores que determinan la durabilidad del hormigón. Estos factores son básicamente, pueden ser variables que se utilizan en la norma y las tenemos en cuenta dependiendo de la durabilidad que le queremos dar a la estructura, que viene siendo pues su vida útil. Al final la vida útil es una variable que nosotros mismos como constructores le vamos a dar un valor, y en base a ella es como diseñamos. La calidad del material es uno de los factores en los que entra Broto. Nos habla de que, por ejemplo, para minimizar la porosidad se necesita una relación de agua-cemento baja o uso de aditivos plastificantes, impermeabilizantes, para darle una aislación mejor al acero, que es nuestro punto crítico aquí. La selección de agregados limpios también es importante, ya saben, como para evitar la reacción alcali-sílice
en el concreto, que también es una patología. En la parte de diseño y ejecución, relacionado con la norma, nos hablan de el recubrimiento que debe tener el acero. Eso es importante en el tiempo que va a durar la etapa de iniciación, que es hasta en lo que el concreto puede proteger el acero. Curados adecuados también para evitar fisuración plástica, que es cuando hay una deshidratación muy rápida en el concreto, y estas son recomendaciones que vienen en la norma. Condiciones de exposición, que es un aporte que nos da Belén, que clasifica los ambientes, que ya sabemos que también es otro parámetro de diseño, porque como lo decía también el compañero, en ambientes marinos o industriales pueden haber agentes que atacan el concreto y la carbonatación se da más rápido. En conjunto, estos factores definen el nivel de porosidad y permeabilidad del concreto, que eso es lo que prácticamente nos da el tiempo de la etapa de iniciación y que pues es importante al final en la vida útil de la estructura. La siguiente diapositiva, compañero. Estrategias de aplicación práctica del diseño por durabilidad. El diseño por durabilidad viene siendo un concepto que nos aporta Helen, como ya sabemos, y ya nos explicaron los anteriores compañeros. Helen le añade la parte de mantenimiento y control de calidad a lo que ya nos había propuesto Tutti, para darle una mayor vida útil a nuestras estructuras. Entonces, planificación de mantenimiento, uso del modelo de vida útil remanente para calendarizar y presupuestar las intervenciones de mantenimiento en estructuras críticas. Evaluación de exposición, también un aporte de LEN, que a la hora de diseñar siempre debemos tener en cuenta el entorno de la estructura. Y el diseño preventivo, que puede ser inspecciones en la etapa de iniciación. Desde siempre hay que tener la prevención, porque si hay fallas constructivas podemos tener unas fallas prematuras, que si se detectan a temprano tiempo, es más económico de resolver. Siguiente diapositiva. Entonces, ya en síntesis de todos los conceptos que hemos estado viendo, el impacto de Tutti y Helen en la ingeniería moderna, como ya les venía diciendo, compañeros, el modelo de Tutti es básicamente pionero en esta investigación, y que sea pionero nos dice lo muy importante que fue y el gran avance que fue, porque hoy lo podemos ver en las normas, que digamos directamente no se habla del modelo de Tutti, pero sí vemos que en muchas variables que tenemos en cuenta a la hora de diseñar vienen de los conceptos que nos regaló Tutti con sus principios. Pues yo quisiera saber, compañeros, qué opinan ustedes, teniendo en cuenta eh, lo que les acabo de compartir, si fue o no un gran aporte lo de Tutti, y también en combinación con lo de LEN para lo que es la ingeniería civil moderna. A mí me parece, compañero, muy interesante el aporte de Eleni. Pues obviamente que Eleni se apoya en Tutti, pero lo interesante de Eleni es que él considera el mantenimiento, y a mí me parece que es esencial, muy importante, sobre todo en las estructuras metálicas, porque pues como lo mencioné, la vida útil de una estructura metálica depende en gran medida de su protección a los agentes atmosféricos, y la protección del acero eh, básicamente es la pintura. Entonces, un repinte de una estructura es prolongarle la vida útil
Tengo un ejemplo muy práctico y es con la reja del antejardín de mi casa. Resulta que, pues, con el tiempo se vio afectada por las humedades causadas por las aguas lluvias y también por organismos animales, en este caso unos perritos de la cuadra, los cuales vienen y colocan su orina en la reja y estos agentes empiezan a afectarla. ¿Qué pasó? Inicialmente no le presté mucha atención a los mantenimientos y estas sales de las orinas y las aguas, las humedades de la lluvia, me empezaron a oxidar y a corroer algunos elementos de la reja. ¿Qué me tocó hacer? Repararla, sencillamente retirar estos elementos que ya estaban corroídos, cortarlos, mandar a hacer la parte esta que se retiró y llegar a reemplazarla. Entonces, esto se hubiera podido evitar muy fácilmente con un buen ejercicio de mantenimiento. ¿Y cuál era el mantenimiento? Pintura, un repinte. Un repinte es muy importante para este tipo de elementos. Entonces, a mí me parece muy interesante y muy importante el aporte del N, porque pues también le ayuda a uno como a abrir otras ideas, a considerar otros conceptos en la hora de diseñar y a la hora de construir y a la hora de funcionar las estructuras. Sí, estamos de acuerdo que que el aporte de ILEN para el modelo de Tuti es muy complementario en ese sentido. Y adicionando a lo anterior, creo que el hecho del mantenimiento, aunque aumenta bastante la vida útil de una estructura, lastimosamente en nuestro medio no se tiene en cuenta. Por ejemplo, uno cuando contrata una obra, uno la entrega, pero en ninguna parte dice que haga un mantenimiento posterior, por lo menos que se lo manifiesten como que esté dentro del contrato, no se lo dicen. Y nos ha pasado que hay veces que no lo cobran como garantía y uno va a revisa porque piensa que de pronto ejecutó algo en la obra que no debía, pero no, simplemente mantenimientos. Y debido a esos mantenimientos se ha presentado grandes problemas, colapsos, cubiertas, bueno, en fin. Entonces, la parte de mantenimiento es muy importante, pero no la tienen en cuenta en el proyecto y posteriormente también por falta de recursos se ha visto que no lo realizan, lastimosamente. Y creería que ese es mi aporte. Sí, estamos de acuerdo aquí. Nuestra cultura hoy en día muy poco se tiene en cuenta. Ya cuando vemos que es necesario y que todavía se puede hacer algo, es donde empezamos, digamos, a meterle mano al mantenimiento. Bueno, compañeros, no sé si tienen algún otro aporte. Creo que podemos pasar aquí a mostrar nuestras referencias. Este es nuestro aporte para el día de hoy y bueno, agradecidos de aquel que haya escuchado nuestra intervención. Gracias, Muchas muy amable. gracias, compañeros. Igualmente, pues, este fue nuestro aporte, el mío personal y el que pude organizar de acuerdo a nuestras investigaciones. Muchas gracias a ustedes, compañeros, a las personas que nos estén viendo y, por supuesto, a nuestro docente. Buenas noches. Igual.